Somos tu voz. Están escuchando a Moisés Chacrón, analista internacional. Moisés, el fin de semana se conocía que en una carta el rey Carlos III, estamos hablando por supuesto de la monarquía británica, decía que no iba a interferir en caso tal de que los australianos decidieran poner fin a la monarquía. Con base en eso decidimos hablar sobre la monarquía hoy por hoy. Sabemos que de un tiempo para acá, no solo en Reino Unido, veíamos el escándalo en España, que de hecho ha vuelto a surgir en torno al rey Juan Carlos. Vuelve a la palestra un tema de infidelidad, pero además cómo se usó dinero del Estado para comprar el silencio de esa mujer involucrada. Vimos lo que pasó en su momento con el propio Carlos, Camila, Diana, después esta ruptura familiar, Harry se separa de la familia real. Bueno, y alrededor del mundo hay tantos escándalos que terminan salpicando a las distintas monarquías. ¿Cómo ves hoy por hoy las monarquías en el mundo? ¿Cuál es su razón de ser? Y por ejemplo, para que la gente más o menos lo entienda, ¿cuál es el rol de un rey o una reina cuando, por ejemplo, en Reino Unido hay un primer ministro que es en teoría quien toma las decisiones políticas? ¿Se justifica que todavía exista para ti? Bueno, voy a empezar por el final. Yo creo que sí se justifica. Quiero establecer mi posición, que muy probablemente le suene monárquico a los que nos escuchan, porque voy a hablar desde el punto de vista del Estado. Porque el Estado, algunos estados en el mundo todavía son monarquías, y hay diferentes tipos de monarquías. En este momento en nuestra, claro, es una institución que ha venido en declive en comparación con siglos anteriores, pero la verdad es que todavía existen y todavía son variadas. Es decir, hay todavía monarquías absolutas, como en el caso de Brunei, que dicho sea de paso, hay monarquías en los 5 continentes. Nosotros, no sé, cuando hablamos de monarca, básicamente todos nos viene a la mente Europa, pero la verdad es que no. La verdad es que todavía hay monarquías alrededor del mundo. En el caso de Brunei es una monarquía absoluta. En el caso, por ejemplo, de los países árabes, la península arábiga, como por ejemplo Qatar, Omán, Arabia Saudita, también son monarquías bastante absolutas, con mucha crítica del manejo de los derechos humanos, que también hay que mencionarlo. Pero también está, por ejemplo, Eswatini en África, o Marruecos, que también son monarquías. Y por otro lado tenemos monarquías con más restricciones, como las monarquías europeas, que son monarquías parlamentarias, donde el rey todavía, o rey o reina, son representantes, jefes del Estado, pero ya no jefes del gobierno. Es decir, no toman las decisiones políticas hacia dónde se dirigen los recursos públicos, sino que más bien son los representantes del Estado, en muchos casos de la unidad del Estado. Y también hay otro tipo de monarquías que son más bien representativas. En el caso el sudeste asiático, en Oceanía, hay una monarquía todavía que incluso está dentro de Indonesia, que es una pequeña región de la isla más grande de este país, donde hay un régimen especial, y el representante de la población, el jefe de ese lugar, es un monarca, pero no tiene el poder de todo el Estado. Y por otro lado, incluso nos podría sorprender que en Latinoamérica también existe una monarquía, porque hay un rey reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia, reconocido por el Estado como el rey de los afrodescendientes del país. Evidentemente no tiene ningún tipo de poder político, pero es reconocido como heredero, pues, del último rey afrodescendiente que fue traído como esclavo a América, y específicamente a lo que hoy conocemos como Bolivia. Ahora, ¿tienen lugar hoy en día las monarquías en el mundo? Desde mi perspectiva, creo que sí, alrededor de 43, entre 43 y 44, dependiendo de qué tanto hablamos la gama de lo que llamamos monarquía. Hoy en día 43 o 44 países son monárquicos, y un dato interesante es que de los 12 países con mejor calificación democrática que hace la revista The Economist del Reino Unido, 7 de estos son monarquías. Es decir, la monarquía no está peleada necesariamente con la democracia. De hecho, en algunos casos podemos verlo, de 12, más de la mitad son actuales monarquías. La gran división o la gran diferencia que podemos ver entre los republicanos y los monárquicos es en quién recae la figura de la jefatura del Estado. ¿Y qué es esto? Es decir, hay un gobierno que dirige a la nación, dirige el uso de los recursos públicos, y también hay un Estado que es permanente, o que aspira a ser permanente, trascendental, por así decirlo,
y que está representado por una persona diferente al jefe del gobierno. En este caso, ¿cuál sería? Y yo no quiero parecer el único venezolano pro-monárquico, porque hay que mencionar que incluso Bolívar, no nada más en el discurso de Angostura, sino en varios documentos, propuso un gobierno con características bastante monárquicas, muy parecido a la monarquía parlamentaria inglesa. Y la verdad es que no suena nada mal que la jefatura del Estado y la jefatura de las Fuerzas Armadas de un país recaigan en una figura diferente a la del jefe de gobierno. Yéndonos un poco a lo que mencionaba sobre, bueno, primero a lo de Inglaterra y cómo el rey Carlos III dice que no va a oponerse a una, digamos, a que Australia se emancipe. Bueno, es una emancipación ya un poco larga, hay que decirlo, porque ya el proceso de descolonización de Inglaterra ya ocurrió del Reino Unido en el mundo. Es decir, el Reino Unido dio libertad política a todos los que habían sido su colonia, con excepción de algunas pequeñas islas, pero en realidad la gran mayoría de los territorios que eran parte de la corona británica ya fueron liberados en el siglo XX y pasaron a formar parte de la Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones. Ahora, digamos que lo que se dice, bueno, ya que la Commonwealth, digamos, una de las pocas características que todavía guardaba era que el rey o la reina de Inglaterra eran los jefes de Estado. Pero en la práctica esto, digamos que no ha tenido ninguna repercusión grande o incluso medible. Pero por otro lado tenemos el caso de España, donde se ha atacado verdaderamente, incluso por la izquierda y por la derecha, porque ahorita en este momento existe un partido que surgió hace muy poco, hace menos de 2 años, que se llama Se Acabó la Fiesta, por parte de un influencer español de apellido Albice, que incluso siendo de derecha también está atacando a la monarquía. Es parte de un proceso social interno de España, al que de verdad podríamos dedicarle todo un programa, porque es un proceso bastante intenso, en el que se critica al rey de no hacer lo suficiente por detener a las fuerzas internas que quieren dividir el Estado español. Pero por otro lado se utilizan ataques, como bien decían ustedes, ataques a la familia real para justificar también a los antimonárquicos. Sin embargo, yo creo que se trata del fuero interno de cada familia y de cada persona, que no debe ser juzgado de manera pública o no como, digamos, como si esto afectara verdaderamente la vida política de un país, porque no nada más estamos hablando de las infidelidades que son míticas de Juan Carlos I, sino también estamos hablando de presuntos actos de infidelidad de la actual reina Leticia, que hace unos meses había un escándalo que se transmitía por todos los canales de España, y bueno, si ella había o no salido con un amigo de su juventud mientras ya era reina de España y reina consorte del rey actual, de Felipe, y todo esto pues lo que trata es de desmontar la figura encumbrada, ¿no?, del monarca como el ejemplo a seguir dentro de la sociedad. Sin embargo, no nada más, digamos que no tiene nada más esta importancia dentro de una sociedad hoy en día la figura de un monarca. A mí me resulta verdaderamente útil, hablando desde el punto de vista del Estado, como ya les mencionaba, que la figura del jefe de las Fuerzas Armadas y que la jefatura del Estado recaiga en una persona totalmente diferente al que puede ser el jefe del gobierno. Mucha gente dice que este tipo de movimientos antimonárquicos en España lo que buscan es fortalecer la figura del jefe de gobierno, que en este momento es Sánchez. Dicen, bueno, el mayor sueño que puede tener Pedro Sánchez en este momento es que la monarquía en España se acabe y que todo el poder del Estado recaiga sobre él como jefe de gobierno, porque está acusado de varios actos de corrupción, no nada más él, sino también su familia, y esto sería la manera perfecta en que él pudiera influenciar todos los otros poderes sin tener ningún tipo de coto, sin tener ningún tipo de límite. Es precisamente la figura del rey la que garantiza que el jefe de gobierno no puede utilizar, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado a su favor en este tipo de situaciones de corrupción. Entonces, en términos generales, no parece tan descabellado hacer la división estatal entre jefe de gobierno y jefe de Estado.
uno trata de dividir desde el punto de vista académico cómo funcionan los estados en el mundo, pero la verdad es que no es un proceso lineal, no es un proceso de blancos y negros, es un proceso continuo de las fuerzas dentro de un estado que pueden convertir a presidentes en reyesuelos, presidentes además hereditarios, porque podríamos hablar por ejemplo de la República Democrática y Popular de Corea del Norte, y que funciona en la práctica como una monarquía absolutista y además hereditaria, a pesar de que tiene todo este nombre rimbombante de República Democrática, ¿no? Pero por otro lado podemos tener al Reino de España, que funciona de una manera totalmente democrática, en la que incluso el rey se ha mostrado insuficiente a la hora de frenar cosas que van en contra de la unidad del Estado. Entonces, siendo un país monárquico, un reino, funciona tiene una calidad democrática bastante grande, en realidad. Moisés, como siempre, interesante conversar contigo. Recuérdanos tu usuario, por favor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por compartir conmigo este espacio. Les recuerdo a todos los que nos escucharon que me pueden seguir en @chopterapia. Si me siguen en Instagram, también podrán ver esta transmisión en vivo, como siempre. Muchísimas gracias, Vanessa. Era Moisés Chocrón, amigos oyentes a quienes escuchaban, analista internacional quien está al frente de Terapia de Choc. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.